En el caso de la lectura, sabemos que el fundamento esencial es el lenguaje oral. Necesitamos hacer un aprendizaje explícito. La enseñanza explícita es la más efectiva, ya sea con las reglas de correspondencia grafema-fonema, ya sea con las estrategias de comprensión lectora, incluso para escritura. Cuando un niño en clase nos pregunta, señor, ¿esto va con B o con V? No empecemos a ti cómo te suena, qué crees que está mejor y cómo te... ¿Con B o con V? Con B. Los niños que están preparados, porque desde el principio ya has visto que he dicho que sí que hay niños preparados para aprender a leer, aunque sean más pequeñitos, si nosotros en esos niños posponemos la enseñanza del código a primero de primaria, por ejemplo, no hay consecuencias en su rendimiento académico, no hay consecuencias ni siquiera a largo plazo. Un ingrediente fundamental en comprensión, por ejemplo, las inferencias. Saber hacer inferencias, saber detectar esa información que no está, saber buscar pistas y no tener nunca prisa por la introducción del código. Porque si el lenguaje oral se trabaja bien, cuando ya hagamos esa enseñanza de las reglas de conversión grafema-fonema, todo va a ser fácil. Todo va a ser fácil y vamos a reducir muchísimo la frecuencia de los niños que tienen problemas en el aprendizaje de la lectura. Las cosas no son blancas ni negras, y menos en educación. A lo mejor en otras ciencias puras, no te digo, pero en educación nos movemos siempre en los grises y nos movemos... El programa de hoy es muy especial para mí, no solo por la temática que vamos a abordar, que está relacionada con la enseñanza de la lectura y la comprensión lectora, sino porque hoy tenemos como invitada a una de las mejores profesionales, por no decir la mejor, que he tenido a lo largo de mi trayectoria universitaria. Además, ella combina su profesión docente con el campo de la investigación y además también se dedica a crear y organizar jornadas de formación con profesionales de primer nivel, y a muchos de ellos lo hemos tenido en esta humilde casa, como pueden ser un tal Juan Fernández, Albert Reverter, Belinda Aro, Fátima García y el último Julián Palazón. Ella es también profesora titular de la Universidad de Granada, concretamente de la Facultad de Ciencias de la Educación, y vicedecana de Innovación, Investigación y Transferencia. ¿Y cómo se llama aquí nuestra invitada de hoy? Pues ella es Gracia Jiménez Fernández. Como te decía fuera de cámara, llevamos tiempo, ojo, detrás de encajar aquí este ratito y por fin te tengo aquí. Gracias, en primer lugar, ¿qué te digo? Darte las gracias por estar aquí, acudir a la llamada y, bueno, en primer lugar, bienvenida, ¿cómo estás y cómo te encuentras? Bueno, pues estoy encantada, estoy muy agradecida de tu invitación y no solamente de la invitación concreta de esta tarde, sino de toda la labor que haces. Yo quiero desde aquí manifestar, creo que es fundamental esta labor que haces, es importantísima y te agradezco todo el tiempo que tú sacas para buscar estos huequitos y hacer que tengamos una voz, ¿no? Que nuestra voz se pueda ampliar y que no solamente llegue a los lugares que suele llegar de nuestro entorno investigador, docente, sino que llegue mucho más allá. Y eso es una labor tuya que me gustaría agradecerte y de verdad que es necesario, es necesario. Así que encantadísima de compartir este ratito que, como tú dices, nos ha costado llegar, pero hemos llegado, aquí estamos, así que encantadísima. Bueno, yo
se nota que Gracia y yo no nos llevamos demasiado bien, yo lo digo de corazón, y además no solamente, y tú sabes que aparte a mí el tema de las competencias que debe tener un buen profesional de la educación, y algo que me lleva llamando la atención, justo cuando inicié este programa fue la primera pregunta que se me vino a la cabeza que hacerle a todos los invitados e invitadas que pasan por esta casa. O sea, que son ya 2 años y medio haciendo esa primera cuestión que ahora, por supuesto, también te formularé a ti. Pero yo sí creo que es importante, como es tu caso, el hecho de acudir a la investigación informada por la evidencia para ver también qué prácticas son aquellas que funcionan mejor. Y sobre todo también, y permíteme que te lo diga, son otras habilidades como pueden ser tu cercanía, tu amabilidad, intentar formar a tu alumno de la mejor manera posible, y de verdad que es algo que yo quería poner en valor porque, hombre, cada uno tiene su estilo, pero en tu caso personal, pues bueno, a mí me parece uno de los mejores, como te decía, por no decir de los más idóneos. Y permíteme que te dé estos elogios porque es que tenía la obligación de hacerlo. Dicho lo cual, que los que nos están escuchando diciendo, bueno, ya está bien aquí de... Vamos a comenzar, si te parece, con esta primera cuestión que formulo a todo el mundo. Gracias. Bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen profesional de la educación? Bueno, pues después de tantísimo tiempo que llevas ya, imagínate que te lo han dicho, yo creo que casi todo, ¿no? Yo creo que el recorrido por todas las competencias, por todo lo que tiene que tener un buen docente, yo creo que te lo habrán comentado ya. Por supuesto, aspectos básicos, como es el conocimiento, como es ese conocimiento en profundidad de lo que va a transmitir, la capacidad para transmitir también. Pero yo quiero resaltar 2 que me parecen especialmente importantes, además de todas las básicas y las fundamentales, ¿no? Como te he comentado, fundamental es ese conocimiento. A mí me parece muy importante, muy relevante el transmitir esa información, ese conocimiento que uno tiene con mucho entusiasmo. Creo que el entusiasmo es algo que se contagia muchísimo, y en cuanto un profesional te transmite algo, por muy básico que sea, por muy sencillo, por muy poco interés que pueda despertar en un principio, si te lo transmite con entusiasmo, creo que eso se contagia inmediatamente al alumnado. Es decir, yo personalmente tengo alumnado de todo tipo porque es una asignatura que se imparte no en la especialidad, sino en segundo para todo. Es una asignatura obligatoria que da igual que después tu mención sea educación especial o tu mención sea inglés o música o la que sea, ¿no? Entonces, es verdad que en un principio, pues la asignatura que yo imparto, que es dificultades de aprendizaje, puede no ser cercana a grupos de alumnado, ¿no? Que no la ven como algo que ellos vayan a necesitar. Después verán que sí que la necesitan. Pero yo entiendo que muchachos, muchachas con 19 años que a lo mejor tienen otros intereses, pues eso, en los idiomas, en la música, en la educación física, la puedan ver un poquito como decir, esto no me va, ¿no? Pero por eso intento siempre transmitirla con tanto entusiasmo, porque veo cómo hay un cambio de actitud clarísimo en cuanto tú le haces ver que eso es importante, en cuanto le haces ver que para ti es fundamental, y eso se contagia y crea un clima de aula, un ambiente de aula que me parece muy, muy necesario para fomentar un adecuado aprendizaje. Entonces, el entusiasmo siempre por delante, incluso aunque demos temáticas que no nos gusten tanto, porque no siempre se puede transmitir temáticas que sean muy afines, con las que tengan mucho conocimiento pero que intentemos siempre darle ese punto porque lo vamos a contagiar, pero sin duda, a nuestro alumnado. Y por otra parte, creo que también tenemos que ser muy humildes. La humildad creo que es fundamental, no solamente en la docencia, ¿no? Sino en otros ámbitos de nuestra vida, porque siempre estamos en continuo proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tú ves a un docente que aunque tenga conocimiento es capaz de ser humilde y de decir, bueno, pues este aspecto no lo controlo demasiado, pero no te preocupes, que la próxima semana cuando nos volvamos a ver o el próximo día voy a intentar profundizar un poquito más. Creo que eso es fundamental.
A mí me lo enseñó un profesor de psicología cuando yo estudiaba psicología y era profesora Nobel, y siempre ante esa pregunta de ¿y si no controlo demasiado, si no tengo demasiado conocimiento de lo que hago y si no puedo transmitirlo? Pues nada, si te hacen una pregunta y a ti se te escapa, con toda la humildad del mundo, bueno, pues lo indagaré para darte una respuesta, ¿no? Entonces, siempre creo que esa humildad es importante, ¿no? Reconocer que lo que transmitimos es lo que se conoce a día de hoy, pero que las cosas pueden cambiar porque la ciencia va avanzando y nos va aportando muchas cositas más. Entonces, creo que aparte de todas las cualidades necesarias, creo que ese transmitir entusiasmo, pero también siendo humilde de que puedo tener lagunas, pero que también tengo las ganas de poder cubrirlas para ofreceros lo mejor, creo que esas dos combinaciones, por lo menos yo intento incluirlas en el cóctel docente y creo que realmente haces que tu información llegue más a ese alumnado, ¿no? Yo doy fe de ello y además estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo y especialmente por dos razones sencillas. Cuando el alumnado ve o percibe, huele en el ambiente, como tú decías, en el clima, esa persona que está entusiasmada, pero no entusiasmada de jajaja, de esto, que la gente no lo interprete como esto es un circo aquí de malabares. No, no, no. Es del hecho de que tú estás allí y dices, no, voy a hacer un buen trabajo, voy a intentar captar la atención de todo el alumnado, de transmitirle todo lo que llevo dentro, independientemente de que luego haya cuestiones, como tú bien señalas, que a lo mejor no controles tanto. Y esta es la segunda cuestión. Yo siempre digo estas palabras mágicas, no lo sé, no pasa nada. Y luego voy a investigar realmente sobre aquello que a lo mejor todavía no sepa a ciencia cierta o necesite profundizar más sobre aquello, que está relacionado, por supuesto, con esa humildad intelectual. Y es que con esos dos ingredientes es que ya a partir de ahí se pueden ya, digamos, ramificar el resto de competencias. Yo opino igual que tú. Y se nota mucho, y aunque yo tengo ya una edad, pero es cierto que a lo largo de mi trayectoria universitaria, cuando he coincidido con profesionales con esas características, gracias, es que se nota un montón. Y además tú mismo ves como hasta el propio alumnado se anima más a preguntar, se involucra, participa más. Y son hechos que observables y creo que también evidenciables. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante todo lo que has señalado sobre las competencias de un buen profesional de la educación. Pues gracias, nos metemos de lleno en la temática, si te parece. ¡Vamos allá! Vamos con la enseñanza de la lectura y la comprensión lectora. Este año he tenido la suerte aquí en el máster de estudiar contigo y, bueno, para un poco situarnos antes de meternos en profundidad con la comprensión lectora, sí me gustaría preguntarte la siguiente cuestión, que yo creo que puede ser de interés para muchas personas. Bajo tu punto de vista, ¿cómo se debería iniciar la enseñanza de la lectura? Ay, Antonio Iván, esa debería ser la pregunta de una asignatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero obligatoria, más incluso que dificultades de aprendizaje. Mira que yo le doy importancia, pero todo maestro debería poder responderla con soltura, con metodologías concretas, y es verdad que no existe, ¿no? Existen otras asignaturas relacionadas, pero es verdad que no se da una formación específica de cómo se tiene que iniciar, ¿no? Y es fundamental, el inicio de la enseñanza es fundamental porque si hacemos una enseñanza adecuada, estaremos evitando muchísimos niños que tienen dificultades en el futuro, ¿no? Entonces, el arranque es fundamental. Y en muchas ocasiones, pues desafortunadamente, no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Hay que empezar siempre con un conocimiento profundo de los procesos que están detrás de la lectura. Yo sé que yo doy muchos cursos de profesorado, ¿no? Colaboro con los centros de profesorado y claro, yo entiendo que un docente lo que quiere es respuestas. Si son pautas educativas para el alumnado con dislexia, pues pautas. Si es cómo enseñar a leer, pautas concretas. Claro, ellos están deseosos de llevárselo a su aula, ¿no? Pero tenemos que tener una base teórica. Y lo fundamental antes de iniciar la lectura, antes de iniciar esa enseñanza de la lectura, es saber
cuáles son los mecanismos fundamentales de la lectura, cuáles son los predictores y los facilitadores de esa lectura. Es decir, el conocimiento teórico es absolutamente necesario y fundamental, porque teniéndolo, después ya todo cobra sentido y lo que a lo mejor no has visto o no has podido profundizar realmente sabiendo que ese es el fundamento, todo gira en torno a él, ¿no? En el caso de la lectura, sabemos que el fundamento esencial es el lenguaje oral. Entonces, ese lenguaje oral hay que darle muchísima importancia y no anticiparnos demasiado a esas ganas que tenemos de que lea el niño, de que decodifique, en el sentido de la lectura de decodificación, ¿no? Tenemos que tener muy claro que los fundamentos son el lenguaje oral. Yo en los cursos de formación siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros queremos construir una casa, claro que queremos construir una casa para vivir, donde haya paredes y ventanas y puertas y donde haya otro tipo de adornos, etcétera. Pero ¿qué es lo que tiene que ser lo primero que construyamos? Los pilares. ¿Y cómo tienen que ser esos pilares? Sólidos, fuertes. De hecho, cuando vemos construir casas, de hecho los pilares están construidos un tiempo hasta que empezamos a construir otras cosas. En el caso de la lectura es absolutamente igual. Los cimientos son lenguaje oral y en educación infantil el fomento fundamental del lenguaje oral debería centrar todas las actividades. Eso entre otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no nos da tiempo mucho a profundizar, pero sí que me gustaría que quedara clara esa idea de que esos cimientos tienen que estar muy bien construidos. Y creo que el ejemplo de la casa es ideal, porque muchas veces, aunque nuestro objetivo sea otro, tenemos que saber de dónde se basa. Vamos a crear unos cimientos fuertes del lenguaje oral, de habilidades fonológicas, de habilidades de conciencia fonológica, de habilidades narrativas, de vocabulario, todo lo que encierra ese lenguaje oral, ¿no? Pero realmente tenemos que sentar esas simientes y no tener nunca prisa por la introducción del código. Porque si el lenguaje oral se trabaja bien, cuando ya hagamos esa enseñanza de las reglas de conversión grafema-fonema, todo va a ser fácil. Todo va a ser fácil y vamos a reducir muchísimo la frecuencia de los niños que tienen problemas en el aprendizaje de la lectura. Podría seguir diciéndote muchas cosas porque es un tema apasionante que a mí que me vuelve loca, pero... Tú tienes libertad aquí para extenderte lo que te apetezca y además que creo que es algo que de ese mensajito claro de no anticipemos lenguaje oral, las bases fundamentales, que podamos después seguir construyendo y poner paredes preciosas y poner ventanas preciosas. Claro que sí, en su adecuado momento. Qué bueno. Y fíjate un poco en relación con esto, también me anticipo a que quizás algunos de los que nos puedan estar escuchando dirán, bueno, y gracias, ¿y cuál es el mejor momento para enseñarles? Pues esa pregunta es muy difícil. Esa pregunta es muy difícil. Mira, tú sabes bien que los seres humanos somos diversos, ¿no? Tenemos unos sistemas y unos mecanismos de aprendizaje bastante similares. No somos muy diferentes en mecanismos de aprendizaje. Pero sí es verdad que a nivel de desarrollo, de cómo vamos desarrollándonos, los momentos son muy diferentes. Entonces, es verdad que puede haber niños que a una edad muy temprana puedan estar preparados para el aprendizaje de la lectura. Eso es cierto. Y si contrastamos y le preguntamos a cualquier maestro o maestra de infantil, pues sabe que hay niños que están preparados, pues eso, a los 3, 4 años, de manera muy temprana, ¿no? Están preparados para aprender a leer. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en la mayoría. Tenemos que pensar en una educación para la mayoría y sobre todo para aquellos niños que tienen más dificultad. Es decir, que ellos van a tardar un poquito más en estar preparados, ¿no?
para ese momento de enseñanza. Entendiendo enseñanza de la lectura como enseñanza de las relaciones entre las letras y los sonidos, porque la lectura ya sabemos que es mucho más. La lectura implica un lenguaje oral y la lectura implica un conocimiento de las reglas entre los sonidos y las letras, los fonemas y el grafema, que me sale de esa manera, ¿no? Entonces, nuestro desarrollo evolutivo, para lo que venimos biológicamente preparados, es para el lenguaje oral. Entonces, es verdad que todo lo que sea relacionado con el lenguaje oral, cuanto antes, mejor. También cada cosa en su momento, pero sí que podemos anticiparlo y podemos saber que estamos preparados para ese procesamiento oral. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que hay algunos niños que ese momento en el que están preparados para aprender las relaciones entre los sonidos y las letras puede ser muy temprano. Genial, muy bien. Pero nosotros tenemos que pensar en la mayoría de los niños, en el momento adecuado donde ellos ya realmente pueden estar preparados para afrontar ese aprendizaje específico de cómo se representa un determinado sonido, ¿no? Entonces, ¿cuándo introducir el código? Pues la enseñanza de la lectura, toda la investigación nos está diciendo que a los 6-7 años es cuando los niños están en un momento adecuado para la mayoría de los niños, la gran mayoría de los niños está preparado para poder afrontar ese aprendizaje de las correspondencias entre los sonidos y las letras. Lo que sí es cierto es que para que llegue ese aprendizaje, para que ese momento sea adecuado, también tenemos que haber trabajado mucho previamente. Es decir, el trabajo específico en habilidades fonológicas, conciencia fonológica en concreto, el trabajo con conciencia fonológica es fundamental. De hecho, ante la pregunta, ¿no?, de cuándo se tiene que introducir la enseñanza del código alfabético, siempre después de haber trabajado el nivel superior de conciencia fonológica, que es la conciencia fonémica. Si tenemos un grupo de niños que han sido suficientemente estimulados en conciencia fonémica, que insisto, es el nivel superior de la conciencia fonológica y el más relacionado con el aprendizaje de la lectura, si tenemos a ese grupo que ha sido estimulado con distintos tipos de tareas de manera consistente, sistemática, estructurada, y ya vienen muy trabajados en ese tipo de conciencia fonémica, ese es el momento de introducir código alfabético. ¿Que puede ser a finales de 5 años? Pues puede ser. Si se ha trabajado bien la conciencia fonológica, podemos empezar a hacer una aproximación al código alfabético, pero para que sea en primero, cuando se enseña de una manera formal, grafema por grafema, etcétera, etcétera, ya con todo lo que es el proceso, ¿no?, de aprendizaje de relaciones entre fonema y grafema. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que la anticipación del código, de introducción de la enseñanza del código, puede estar creando consecuencias negativas en los niños que todavía no están preparados. Y creo que eso es fundamental, tenerlo muy presente. La anticipación, la introducción de esas relaciones entre grafemas y fonemas antes de que los niños estén preparados puede dar lugar a dificultades lectoras, a ya hábitos relacionados con la lectura de rechazo. Rechazo, exactamente. No me parece motivante, ¿no? Y otra cosa que hay que tener muy importante en cuenta y que es fundamental y que también nos dice la investigación es que los niños que están preparados, porque desde el principio ya has visto que he dicho que sí que hay niños preparados para aprender a leer, aunque sean más pequeñitos, si nosotros en esos niños posponemos la enseñanza del código a primero de primaria, por ejemplo, no hay consecuencias en su rendimiento académico, no hay consecuencias ni siquiera a largo plazo. Hay unos estudios por ahí muy bonitos que así lo demuestran.
porque también es la sensación, ¿no?, de ¿cómo voy a enseñarle yo esto tarde? Si ya está preparado, está como perdiendo plasticidad y... Que no hay ningún tipo de consecuencias negativas en esos niños. Quien tiene consecuencias negativas son los niños que no están preparados para aprender a leer y se introduce el código. Entonces yo creo que es que la opción está clara, ¿no? Esperamos a su momento, pero no esperamos sin hacer nada. Esperamos, insisto, con conciencia fonológica, con vocabulario y con habilidades narrativas que puedan compensar diferencias que ya sabemos en infantil, como realmente las diferencias entre niños con estimulación, con buena estimulación familiar y poca estimulación familiar, pues son tremendas. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar reducir esas diferencias ¿a través de qué? A través de nuestro queridísimo lenguaje oral. Mira, te escuchaba, bueno, me parece absolutamente brillante todo lo que señala y además que así bien lo avala como bien señala la investigación. Y ya sabes que yo soy educación física, ¿no? Y me has recordado lo de los descansos activos. Es decir, vísteme despacio que tengo prisa. En muchas ocasiones también yo observo en mi entorno cercano, cuando los niños y las niñas van a aprender a leer, a veces, no siempre, ¿no? Pero se genera como una especie de carrera, ¿no? A ver quién empieza antes a leer, no sé qué, para acá, para qué. Y yo siempre digo, vísteme despacio que tengo prisa. Pero obviamente no es dejar, ¿no? Esto como una manzana que madure sola. No, hay que aplicar tú muy bien lo que has comentado a lo largo de esta exposición magnífica, de realizar ese trabajo de conciencia fonológica, el lenguaje, la importancia del lenguaje oral. Y también es cierto, y esto lo discutí también hace unos días, sobre también la importancia de la figura del docente en ese sentido. ¿No? Y hay gente que decía, no, pero es que el docente no puede ser una figura clave o lo más importante. Digo, mira, más importante, menos... Es importante, vamos a dejarlo claro, a sabiendas de que desgraciadamente de nosotros no depende el código postal en el que haya nacido un niño o una niña, o sea, pero sí lo que está en nuestra mano dentro del aula y de una escuela es de precisamente llevar a cabo todo lo que has compartido aquí con nosotros. Por lo tanto, por eso digo que la formación docente en este caso es fundamental, estar a la última en investigación, porque esto ya lo veremos más adelante, que esto no son recetas mágicas que todo el mundo viene preguntando, oh, venga, dime. No. Hay cuestiones que sí, que ya nos señalan qué es lo que debemos hacer, a sabiendas de que esto avanza y de que hoy podemos decir A y mañana es A+2 o A-1. Sí, Dicho y además es que el docente sienta todo el valor que tiene, que a veces no se lo terminan de creer y se dejan presionar por padres que quieren que sus hijos estén leyendo. No, el profesional educativo no es el padre ni la madre. El profesional de la educación es su maestro o su maestra. Entonces, quien es el experto, quien sabe cuando hay que hacer las cosas, es ese maestro y esa maestra. Entonces, que se sientan empoderados de no dejarse influir por lo que se hace en otro centro, por lo que quieran los padres, por lo que dicen los libros de texto que hay que llegar leyendo a primero. No, los profesionales son ellos. Entonces, tienen que tener esa seguridad en sí mismos de que lo que están haciendo está correcto, aunque les pueda venir unas familias diciendo, no llevan el libro completo o no llevan... Bueno, claro, porque las actividades de lenguaje oral pues muchas veces no tienen un sustrato físico porque se hacen pues con determinada, pues eso, con lenguaje oral, el instrumento es el lenguaje oral. Entonces, que eso no les lleve a dejarse influenciar por determinadas presiones, ¿no? Que se sientan que realmente esa es la orientación correcta, sin duda. De hecho, es que tenemos mucha suerte en lectura. En otros ámbitos las cosas no están tan claras de cómo hay que iniciar, de cómo hay que afrontar. En otros ámbitos, pues no hay que ir muy lejos en las matemáticas. En las matemáticas no tenemos ni tantos predictores de dificultades futuras, ni tanto cómo se tiene que iniciar. Solamente tenemos pinceladitas. Pero en lectura hay determinados temas que están tan consolidados, que hay tanta literatura científica detrás que ya muestra y que avala su efectividad, que ya ni se investiga, porque ya, si es que ya se sabe, ¿no? Sabe, claro. Entonces vamos a coger todo eso
y vamos a hacer que los docentes pues sepan que eso es lo correcto y no tengan por qué influenciarse de otras presiones y de otros comentarios, ¿no? Que sepan, ¿no? Que son profesionales de la educación y que sus decisiones y su toma de decisiones es la adecuada, ¿no? Eso es. Este elemento que acabas de indicar, gracias, mira, me has recordado a mi época también de cuando estaba de coordinador, incluso de entrenador de básquet. Porque también ocurre en el mundo deportivo de que también hay muchas familias que saben mucho de baloncesto o de fútbol o de cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, entrenadores, educadores, profesoras, etcétera, debemos estar muy seguros de aquello es lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, de escuchar a las familias, porque yo siempre lo he hecho, y argumentarles con datos, de manera clara, el por qué está haciendo eso. Y a mí me pasaba también con las categorías más pequeñas. El hecho de querer avanzar súper rápido, de bajar, calma. Y de hecho también pasaba en el mundo del deporte, bueno, hay ciertas diferencias, pero yo he tenido el caso de una chiquilla con 10 años que a lo mejor por cuestiones físicas ha desarrollado un poquito más tarde y había otra chica, otro chico que por cuestiones físicas en esa categoría era el crack, pero luego al cabo de los 4 o 5 años por muchas cuestiones, evidentemente, físicas, genéticas, del entorno, de los entrenadores, etcétera. Sabemos que aquí influyen muchas variables, pero sobre todo eso, el tener la calma, en confiar, siempre y cuando, por supuesto, no veamos barbaridades, eso está claro, yo no digo que no se diga nada, pero sí confía en aquellos profesionales que trabajan en esa línea, con esa seriedad, con esa rigurosidad y profesionalidad. Así que empoderarse y seguridad siempre. Sí, sí, y además que las familias, en cuanto se lo explica desde el momento cero, nuestra orientación es esta, porque la importancia que tiene esto y por eso vamos a hacer este tipo de metodología, tal. Vamos, muchas veces lo que falta es esa formación por parte de ellos, porque lo tradicional está tan arraigado que es muy difícil sacarlo, pero poquito a poco tenemos que ir, pues esas ideas erróneas, irlas poquito a poco, pues limpiando, ¿no? Y creando en ellos ese conocimiento de que este es el momento, aunque se haya hecho de toda la vida de otra forma, pero que lo que nos indica ahora mismo, pues es de esta manera, ¿no? Entonces, que ellos se sientan con esa seguridad. Absolutamente. Y comunicar, a mí me pasa igual también, porque a veces, bueno, o lleva otras maneras de entrenar, como yo en mi caso, que a lo mejor al principio ni siquiera miraba resultados. Entiéndeme, no miraba resultados. Yo miraba otros resultados, que eran mis niñas cómo estaban jugando, cómo se encontraban, no solo a nivel técnico-táctico, sino a nivel emocional, cómo afrontaban las diferentes situaciones del juego. Y yo diría, ya lo del marcador, ya luego, si eso va a ser un resultado, si tú trabajas bien en esa línea, ese tipo de conceptos, yo digo por experiencia, llegará. Lo que pasa es que luego hay gente, ya sabes tú, resultadista, ya que el resultado, calma, confía, que si confías y no me alteras mucho, claro. Va a acabar llegando, y en muchas ocasiones también lo que hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo también comunicar de forma cercana, ¿no? y también específica sobre aquellas cuestiones que queramos llevar a cabo. Eso es, sí. Gracias, comprensión lectora. Ahora sí nos metemos aquí en esto porque ya sabemos que tenemos ahí algunos informes como un tal PISA que nos dicen que parece ser, no en todas las regiones ni comunidades de aquí de España, pero sí en algunas que dan unos resultados bastante mejorables. Y antes de comenzar de lleno, sí me gustaría un poco por conceptualizar qué entendemos por esto de comprensión lectora. Gracias. Bueno, definir la comprensión lectora, bueno, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Tenemos posibilidades muy académicas, pero a mí me gusta siempre resaltar lo que me parece a mí que es la clave de la comprensión lectora, que es la construcción de significado. Nosotros ante un texto escrito construimos significado ¿y en qué nos basamos? Nos basamos en nuestros conocimientos previos, nos basamos en lo que hemos leído previamente del texto, nos basamos en distintos tipos de información, pero al final estamos construyendo un significado. A mí me gusta ese concepto de comprensión lectora como construcción de significado porque le da un papel muy activo al lector.
No estamos haciendo, no es algo reproductivo, no es algo que, pues, por ejemplo, leer palabras no tienes por qué tener mucha implicación. Te ponen una serie de palabras, pues tú puedes decodificarlas, ¿no? Puedes leerlas sin ningún problema. De hecho, incluso aunque sean palabras inventadas, pues tú puedes leerlas, ¿no? Sin que haya ese proceso de construcción. Entonces, algo mucho más pasivo. Construcción, la comprensión lectora, ¿no? Por la necesidad de que tú aportes mucho de ti para poder crearla. Y además creo que es fundamental considerarla precisamente como eso, como un producto. Es algo que emerge, es algo que resulta, es un resultado de que muchos procesos están funcionando bien y entonces se crea ese significado, se construye ese significado. Entonces, muchas veces, como decía, pues que son muchos los procesos que están influyendo. Yo no es que tenga mala comprensión lectora, toda la vida la he tenido más o menos pues aceptable. Pero si a mí me ponen ahora un texto de física cuántica, es imposible que yo construya. ¿Por qué? Porque me faltan muchos conocimientos previos, me falta mucho bagaje para que yo pueda construir. Entonces no emerge, no hay producto. Por eso siempre tenemos que pensar en qué nos lleva a ese producto final. Es decir, trabajar comprensión lectora. A mí me gustan mucho los símiles, como has visto de la casa, pues para comprensión lectora tengo otro símil, es hacer un pastel. Entonces, tú cuando quieres hacer un pastel y quieres hacerlo de calidad y que esté rico, ¿a qué te vas? A buscar unos buenos ingredientes. Tú no piensas directamente en el pastel, en el bizcocho, no. Tú piensas, ¿qué ingredientes necesito yo? Necesito huevos, necesito harina, necesito azúcar, ¿qué necesito? Y entonces yo los busco y cuanto de mejor calidad sean esos productos, mejor resultado voy a tener. Pero lo que me interesa es esa materia prima. Yo no pienso directamente en el resultado final. Para conseguirlo, voy a la raíz, voy a esos ingredientes. Lo mismo en comprensión. En comprensión tenemos que buscar esos ingredientes que nos van a llevar a conseguir el producto final. Entonces, ahí también hay una confusión de decir, voy directamente a ese. Pues no, tienes que buscar qué ingredientes y algunos serán indispensables. Serán muy importantes. Si no tienes ese producto, muy difícilmente va a salir ese bizcocho o ese pastel. Necesita realmente algunos que son imprescindibles. Y hay otros, pues, que hacen al pastel más bonito, o más sabroso, o más vistoso, pero que puedes prescindir de ellos. Eso nos da muchas pistas. ¿Para qué tenemos que enseñar? Un ingrediente fundamental en comprensión, por ejemplo, las inferencias. Saber hacer inferencias, saber detectar esa información que no está, saber buscar pistas. Entonces, ese es un ingrediente. Para yo conseguir el producto final, trabajo muy bien el ingrediente y si lo trabajo muy bien, echo la cantidad exacta, lo horneo adecuadamente, conseguiré el producto. Por eso creo que en la conceptualización de comprensión lectora es fundamental verlo como una construcción, como algo muy activo, no puede ser pasivo, si no, no se crea. Para construir tenemos nosotros que tomar ahí mucho protagonismo y después ese considerarlo como un producto de muchas habilidades que tienen que funcionar bien y esos ingredientes es los que tenemos que centrarnos. Creo que eso es una conceptualización que nos lleva, que nos acerca al aula. Porque hay otras muchas complejas que podéis leer y que yo te puedo recomendar si quieres pasarle a los que nos estén viendo, pero creo que esas tres claves me parecen necesarias, ¿no? Para ir cambiando el chip con respecto a lo que es la comprensión lectora. Luego dejaré la caja de descripción, siempre lo digo, algunos artículos relacionados. Bueno, tú también sabes que he compartido algunas infografías también por las redes sociales relacionadas con esta temática. Aquí cada uno intentamos aportar nuestro granito de arena, pero qué importante, ¿no? El hecho de construir
significado, ¿no? O darle sentido y significado a aquello a lo que accedemos a través de la lectura, para precisamente a través de esos procesos, como tú has indicado, esa inferencia previa, ir descubriendo, analizando, a ver a qué se debe esto, para luego ir avanzando a esa comprensión, a esa metacognición que nos lleve a ese máximo estado a la hora de trabajar esos procesos de comprensión lectora. Otro aspecto que también creo que debemos hacer hincapié es el relacionado con relacionado con la comprensión lectora, y es el hecho de cambiar esa orientación que está más destinada, parece ser, a la evaluación que a la propia enseñanza. En este sentido, Gracia, ¿por qué crees que el enfoque actual en comprensión lectora es más evaluativo que pedagógico, por llamarlo de alguna manera? Pues sí, la verdad es que creo que el enfoque que se ha venido usando tradicionalmente en la comprensión lectora tiene un peso mayor la evaluación que la enseñanza, ¿no? Que el desarrollo, que el facilitar que se produzca. Es verdad que es importantísimo evaluar comprensión lectora. Es decir, que tú lo sabes como alumno mío que has sido, que yo cuando llegamos al tema de comprensión os recomiendo un libro, vamos, que no me importa recomendarlo aquí porque me parece que para docentes es maravilloso, que se llama ACL, de la editorial Grao. Y es un libro que nos permite hacer un screening de nuestra clase. Pues si yo soy docente de cualquier nivel de primaria, pues yo llego a mi clase y digo, ¿cómo están mis 25 niños? ¿Cómo están respirando esta gente? Que yo los conozca un poquito mejor, ¿no? Entonces, a mí me parece un instrumento muy adecuado para en el inicio o en el final, en momentos así puntuales, decir cómo está la comprensión lectora de mi alumnado. Es verdad que no te sirve para hacer una identificación profunda de si hay alguna dificultad, pero a nivel de clase yo lo aplico y yo estoy evaluando la comprensión lectora porque es necesario. Porque a partir de ahí tú dices, bueno, pues mis niños están peorcillos con los textos expositivos, o mis niños están peorcillos con las inferencias, o con, bueno, pues puedo ir orientando mi enseñanza en función de lo que he visto en mi clase, o al contrario, tengo una clase que de comprensión lectora está altísima. Bueno, pues entonces voy a profundizar en algunos aspectos para potenciar conocimientos previos, vocabulario de más alto nivel. Bueno, claro. Si es que dependiendo de lo que encontremos, evidentemente tú puedes afrontar la enseñanza. Entonces, aunque digamos que hay un peso mayor del enfoque evaluativo, no quiero yo que quede la sensación de que hay que eliminar la evaluación. La evaluación hay que mantenerla. Pero sí es verdad que somos docentes. Nuestro tiempo debería ser un 90% enseñando y un 10% evaluando, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Evaluamos en momentos determinados, pero la mayor parte del tiempo, ¿qué hacemos? Enseñar, o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, sí es verdad que en comprensión lectora ha venido pasando algo que no pasa en otras materias. Y es que le damos ese enfoque de evaluación todo el rato, supuestamente pensando que estamos enseñando, ¿no? Es decir, yo siempre cojo ejemplillos de matemáticas que me parece que quedan como muy claros, ¿no? Ilustrativos. Si nosotros, un niño que no sabe hacer restas llevando, no le explicamos cómo se hacen las restas llevando y le ponemos unas fichitas para que haga restas llevando, el chiquillo no va a saber hacerlas. Es imposible que ese niño sepa hacerla si nadie le ha explicado cómo se hace una resta llevando, si no tiene el concepto de una resta llevando. ¿Cómo enseñamos matemáticas en muchas ocasiones? Pues le damos un modelo, le decimos, así es, estos son los pasos para cumplirlo, ahora lo vais a hacer vosotros con mi guía, voy a ir corrigiendo vuestros errores. Hasta que llegan los niños a hacer las restas llevando, se nos van unas cuantas clases de matemáticas, donde el docente explica. Esa situación es muy diferente a comprensión lectora. Casi desde un primer momento, para supuestamente enseñar comprensión lectora, lo que hacemos con los niños es darle un texto
y decir que conteste a unas preguntas. Ese formato tal cual, sin más, es un enfoque evaluativo. Y creo que eso es fundamental, que se sepa y que se tenga en cuenta que si no hacemos nada más, estamos evaluando la comprensión. Y en muchas ocasiones solo hacemos eso. Solo presentamos un texto al que hay que contestar unas preguntas determinadas después de su lectura. Entonces, es verdad que, como comentaba antes, esto está tan enraizado. Cuando te pones a mirar materiales de comprensión lectora, libros de texto, cualquier programa de estimulación de la comprensión lectora, el formato es muy similar, un texto y unas preguntas. A lo mejor en algunas ocasiones te viene alguna actividad antes de la lectura, te viene alguna actividad de vocabulario, te viene alguna actividad de este tipo, pero en general como que el grueso, ¿no? El core de todo, ¿qué es? Contestar las preguntas. Entonces tenemos que reflexionar. El niño que contesta las preguntas es porque ya comprende, porque el producto ha emergido, se ha creado. Nosotros no le hemos ayudado como docentes, lo traía ya él de fábrica. Emerge y entonces, claro, puede contestar las preguntas. El niño que no comprende, ¿qué es lo que ocurre? Que no contesta a las preguntas o no contesta a las más difíciles, a lo mejor las literales, que sea buscar un datito, que sea buscar algo muy concreto, le echa un vistacillo y nos las contesta. Pero aquellas ya que implican algo valorativo o algo inferencial, ahí se le escapa. ¿Por qué? Porque no ha podido construir significado, porque no tiene las habilidades necesarias para construir significado. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle esas habilidades para que tenga esos ingredientes y pueda hacer su bizcocho. Si no, el que ya lo sabe hacer lo hará muy bien y el que no lo sabe hacer, le seguiremos mandando textos con preguntas y será un círculo vicioso porque no podremos salir de ahí. Como al niño que no sabe hacer restas llevando y le diéramos un cuadernillo lleno de fichas. Es imposible esperar que de pronto diga, ¡ay! Así se hace una resta llevando. En comprensión lectora pasa lo mismo. Entonces, por eso insistimos tantísimo en esta práctica tan enraizada que existe de poner un texto con preguntas, que podamos ir más allá. Que aunque al final utilicemos un texto y utilicemos una pregunta, pero hay muchas cosas intermedias que tenemos que hacer para facilitar la comprensión y que después no tengamos esos datos que tú comentabas antes de los informes que vamos empeorando. Es decir, por algo estamos empeorando. En el último informe ya teníamos un 25%, en el PILS de cuarto de primaria. En el anterior teníamos un 20% y en este último tenemos un 25% de niños con dificultades en comprensión lectora. Es decir, en los últimos años hemos aumentado un 5% las dificultades de comprensión lectora. Y yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando hacía la tesis en dislexia, y hace ya unos cuantos años, hace ya años de esto, yo iba por los coles y les preguntaba a los maestros de tercero de primaria, estoy haciendo la tesis, estoy buscando a niños con perfil de dislexia y ellos siempre pues tan encantadores. Sí, pues yo tengo uno, yo tengo dos y siempre me decían lo mismo, pero gracias. Para comprensión lectora no estáis investigando nada, porque tengo un niño con dislexia en la clase, 2 a lo sumo, pero la mitad de mi clase no comprende lo que lee. Es tan necesario que nos deis estrategias, es tan necesario que investiguéis sobre la temática. Y esto te estoy hablando ya de hace un montón de años. Entonces, es decir, que a cualquier docente que le explique, que le pregunte, si te dijera un problema fundamental que tiene, es el hecho de que su alumnado, un buen porcentaje, no comprende lo que está leyendo. Y eso no se soluciona teniendo bancos de textos donde lo único que tienen esos bancos de textos, que la verdad es que es un trabajo increíble que hacen muchos centros, que los tienen por niveles, con tus preguntas adecuadas,
eso es lo que sigue fomentando ese enfoque evaluativo y seguimos sin ayudar a este alumnado. Por eso siempre que nos quede la idea, ¿un docente tiene que evaluar? Claro que sí. 10%, 15%, vamos a subirlo, 15%. Pero el 85-90% del tiempo tenemos que enseñar a comprender y crear esa facilitación a aquellos alumnos que tienen una dificultad importante para comprender lo que están leyendo, y la principal consecuencia de eso es que limita casi todos los aprendizajes, casi todos, no voy a decir que todos, pero sí una buena parte de los aprendizajes los limita si tú tienes dificultades en esa comprensión lectora. Por lo tanto, el enfoque de enseñanza, fundamental. Yo quiero un poco reforzar lo que señala, porque está claro que entendemos que si no evalúas algo en un momento dado, es muy difícil que sepas en qué estado del aprendizaje se encuentra el alumnado. Pero claro, en esa etapa, y cuando hablamos de comprensión lectora, hay que echarle más leña a la enseñanza, como tú dices, ¿no? Vamos a echarle un poquito más leña, que por supuesto que la evaluación, que es un proceso fundamental en todo, insisto y repito, proceso de enseñanza-aprendizaje, pero focalizarnos en lo que tú bien señalas. También te escuchaba, Gracia, y también es cierto que en los últimos años, no sé si en las últimas investigaciones recientes, te pregunto por curiosidad, es verdad que también el hecho de la comprensión lectora, no sé si también puede verse afectado también porque cada vez más alumnado inmigrante. No sé si eso tiene algo que ver también. Te pregunto por curiosidad, no tengo ni idea, ¿vale? Pero que a lo mejor pueda verse, a lo mejor ligeramente o no sé en qué punto puede afectar esa, vamos a llamarle variable, ¿no? Circunstancias dentro del sistema educativo. Sí, absolutamente, claro que sí. Hay muchas variables, es decir, Claro. que hay muchas variables y una de ellas, cualquier alumno que su primera lengua no sea el español, pues va a tener una dificultad, porque la comprensión lectora, no olvidemos que viene de tu lenguaje oral y tu decodificación. Podemos decodificar perfectamente, es decir, nosotros mismos nos ponen ahora mismo un texto en finés y lo podríamos decodificar perfectamente. ¿Entenderíamos algo? Pues no. Claro, porque nuestra lengua es el español. Entonces, claro, ese alumnado tiene no solamente el hecho de que su lengua materna no sea el español, en casa probablemente se siga hablando, por supuesto, pues su lengua materna, de la que sea, de cualquier tipo de lengua de origen, pero sí es cierto que es fácilmente compensable. Es decir, que si le enseñamos esas estrategias, podemos compensar esas dificultades que puedan tener de no tener como lengua primera el español. Es verdad que también a nivel de conocimientos previos también puede afectar la comprensión, ¿no? De hecho, yo estuve adaptando un material de Inglaterra, un material muy bueno, probado científicamente, y empecé a verlo para niños con dificultades, y los textos que utilizaba no eran aplicables en el contexto español. Claro. Diferentes culturas. Entonces, cuando hablaban de un desayuno, cuando hablaban de unas vacaciones, cuando hablaban de cosas cotidianas, yo decía, esto no solamente es traducir, porque estos niños no tienen los juegos que hacían, es decir, textos muy habituales, muy cercanos a la cultura inglesa, pero que tú dices, mis niños no juegan a esto. Además, esto me acabo yo de enterar que existe, ¿no? Pues ya está, determinadas cosas de la cultura. Te pones a leer un texto de ese tipo, pues imagínate hasta alumnado inmigrante. Ya no es que tenga problemas específicos de comprensión, es relacionado pues con sus conocimientos, ¿no?, culturales, pero que también se pueden compensar, ¿no? Es decir, que puede haber parte de explicación en ese hecho que tú comentas, por supuesto, pero también es muy asequible poder darle respuesta a ese tipo de necesidad educativa concreta para superar las dificultades que puedan presentar, sin duda. Es curiosidad, y también te lo digo porque ya sabes que yo hablo con mucha gente e incluso... bueno, compañeros maestros me contaban que incluso este alumnado, pues por ejemplo con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque había ucranianos que, ostras, que decían, no, dice, están adaptándose y aprendiendo a una velocidad que dice incluso más rápida que los propios autóctonos.
Estos son casos, como digo, puntuales también. No sé yo hasta qué punto esto se puede generalizar. Pero bueno, te lo preguntaba como curiosidad, dado un poco los cambios también sociales que tenemos a día de hoy. Sí, 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 absolutamente. Gracias. Hablando un poco de esto, ¿no? De enseñar, evaluar, quería preguntarte, aprendizaje por descubrimiento versus enseñanza explícita. ¡Chan, chan, chan! Según la educación informada por la evidencia, gracias a la pregunta aquí está del millón, ¿cuál de los dos métodos nos dirías que es más eficaz? Pues mira, Antonio, me voy a remitir otra vez a las matemáticas. Vamos a ir otra vez a las matemáticas, que siempre nos vienen muy bien para entender cosas de comprensión lectora y de lectura en general, ¿no? Imagínate que a un niño que no tiene conocimiento de raíces cuadradas les dices el aprendizaje por descubrimiento. Quiero que llegues a resolver una raíz cuadrada por descubrimiento. A que eso no le entra a nadie en la cabeza. que apliquemos a determinados contenidos un aprendizaje por descubrimiento, donde el niño tenga que ir haciendo ensayo y error, que tenga que equivocarse, que se frustre, que tenga una serie de consecuencias. Vamos, a mí me llegan a poner una raíz cuadrada cuando era pequeña para que la hiciera yo sola y digo, la raíz cuadrada ahí se queda. Con lo fácil que es decirle, pues si es que esto ya está inventado. Si lo que está inventado, qué bonito es contarlo, ¿no? Es que a veces hay una mala interpretación de las clases magistrales que se han asociado con algo negativo, con algo que en desuso, como en algo que viene el profesor y te suelta y todo y tú no tienes participación ninguna. Entonces creo que por ahí hubo una brecha que se metió también ese aprendizaje por descubrimiento como alternativa a una mala interpretación de las clases magistrales. Vamos a ver, en general, todo lo que ya esté claro, vamos a dárselo al alumno. Vamos a dárselo al alumno de una manera lo más explícita posible, porque en muchas ocasiones... yo no quiero decir con esto, voy a aclarar un paréntesis antes de seguir, el aprendizaje por descubrimiento para algunos contenidos yo no le quito valor ninguno, no quiero quitarle valor ninguno al aprendizaje por descubrimiento, pero en el caso de la lectura, en el caso de la comprensión lectora o en el caso de las reglas de codificación, me da igual en el ámbito en el que estemos, vamos a ofrecerle al alumnado lo que sabemos de una manera clara, sistemática, intencional. Eso es lo que tiene más efectividad. Entonces, igual que no se nos ocurre poner al niño a que descubra una raíz cuadrada, cuando ya hubo personas, hubo matemáticos que yo no sé cuánto tardarían, pero tardarían un poquito en llegar a cómo se hace una raíz cuadrada, que eso de una tarde no salió. Los logaritmos, eso digo yo que ni las cosas de la física, yo creo que eso de una tarde no fue, eso fue de mucha gente poniéndose ahí. Pues todo lo que sepamos, pues se lo contamos y listo. ¿Para qué queremos no aprovecharnos de todo lo que sabemos ya? Sería como ilógico, ¿no? Sería como ilógico tener que empezar desde cero en cada momento. Pues ni muchísimo menos. Todo lo que sabemos tenemos que ofrecérselo. Además, intentando también no asociar a la lección magistral o a algo negativo, porque en ocasiones es necesario, y complementarlo pues con otro tipo de actividades. En el caso de la enseñanza de la lectura, necesitamos hacer un aprendizaje explícito. La enseñanza explícita es la más efectiva, ya sea con las reglas de correspondencia grafema-fonema, ya sea con las estrategias de comprensión lectora. Aquí hay unanimidad, aquí no tenemos que estar pensando, para un mecanismo utilizo esto, para otro mecanismo utilizo lo otro. Que no, que no. Incluso para escritura, que no sé que no es el tema, pero también, ¿no? Es decir, cuando un niño en clase nos pregunta, señor, ¿esto va con B o con V? No empecemos a ti cómo te suena, qué crees que está mejor y cómo te...
¿Con B o con V? Con B. Ya está. No le des más vueltas, no le calientes la cabeza. No hay que darle más vueltas, tenemos que darle modelos correctos. Entonces, ya no solamente que sea en decodificación o en comprensión lectora, en cualquier ámbito. Ante una duda no empecemos, escribe las dos, a ver cuál te suena mejor. Nada. Yo, si me permito un inciso súper rápido, es que me ha evocado a cuando yo tengo algunos recuerdos también de aquella que Moreve y me acuerdo cuando me daban esos feedback, y de verdad yo ya era, no sé si serían cuarto, a lo mejor te ponían a ver si, y yo decía por dentro, pero qué necesidad hay de estar aquí yo calentándome la cabeza, digo, ¿por qué no me lo dejas claro? Ya lo aprendo, lo asocio, voy a aumentar mi nivel de conocimiento y seguramente cuando llegue a un nivel X, venga, a partir de ahora ya si quieres, como tú muy bien has señalado antes, vamos a meter un poquito a la vez qué podemos sacar de aquí. Claro. Pero de inicio, no sobrecarguemos la memoria de trabajo, por favor. Claro, claro, absolutamente. Son tareas complejas que hay muchas veces que subdividir en pasos para eso, precisamente, para que no haya una carga cognitiva que te impida afrontar esa determinada actividad. Entonces vamos a facilitar las cosas, vamos a darlas pues lo más desgranadas posible para que el alumnado pueda adquirirlas, que no necesitamos recorrer todo lo que hemos recorrido, que ese alumno tenga que recorrer todo el conocimiento y todo. No, si lo sabemos y sabemos que nosotros queremos enseñar reglas de conversión grafema-fonema directamente. El sonido se representa así, de manera clara, sin adivinaciones, sin presentar palabras y decir, ¿qué crees que pone? No sé lo que pone, si no sé leer, ¿qué voy a creer que pone ahí? Pues no tengo ni idea, el chiquillo, porque no te puede decir esto, pero si no te lo diría, no eres mi maestro, pues dímelo. Entonces, evidentemente, este sonido se representa así. Y es la letra R. Vamos a escribir palabras, vamos a hacer palabras con esto, vamos a tal, vamos a leerlas, vamos... Ya está, lo más explícito posible. Y en comprensión lectora, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. No es poner un texto con una pregunta, sino decir, hoy, chicos, vamos a aprender a buscar información que está escondida en los textos. Y tú empiezas modelando. Primero das el objetivo, claro. Exacto. Hoy vamos a aprender a buscar información que los autores no escriben. Porque, claro, los autores, como tuvieran que escribirlo todo, los libros serían de 800 páginas. Entonces, los autores no pueden escribirlo todo. Dejan mucha información escondida. Y hoy vamos a aprender cómo averiguar esa información escondida. Nos vamos a convertir en detectives. Si queremos decir inferencia, pues una palabra más de vocabulario que aprenden, que no tengamos problemas, sobre todo si son niños ya de tercer ciclo. Les decimos inferencia. Exactamente. Modelamos y decimos, ¿veis estas dos preguntas? Esta es literal por esto. Y esta es inferencial por esto. Si son niños más pequeñitos, pues les decimos que una pregunta es cristalina y la otra es detective. Y nosotros modelamos. Y modelamos verbalizando, como hacemos en matemáticas. Igual, si es que tenemos que hacerlo lo mismo, pero explicitando. No queremos que descubran, no queremos queremos explicitarle esa información. Y verbalizamos y en esas verbalizaciones incluimos hasta los errores. Y decimos, uy, ahora me he perdido. Imagínate que estamos con metacomprensión. Estamos leyendo y llega una palabra que no conocemos. Pues nosotros decimos, uy, voy a parar aquí que yo me he perdido. ¿Os pasa, chicos, que a veces os perdéis cuando estáis leyendo? Pues mira, yo me he perdido porque ha aparecido esta palabra y no sé lo que es. ¿Cómo puedo averiguar el significado? Ya estás modelando metacomprensión lectora. Eso, después de hacer esa presentación del objetivo, ese modelamiento con verbalizaciones y errores, ahora que ellos hagan, ya llega su momento, que ellos hagan bajo mi guía. Bueno, pues ahora vamos a buscar preguntas inferenciales. Os he presentado un listadito. A ver, ¿qué es lo que creéis que es literal y qué es lo que creéis que es inferencial? Y tú guías, corriges, hasta que llega un momento determinado que ya ellos van autónomos, que eso es lo que queremos. No queremos siempre que nos tengan que tener detrás. Pero tú ya lo has explicitado desde el momento cero. Y sabemos
que ese mecanismo, antes te hablaba un poco de los mecanismos universales de aprendizaje. Pues un mecanismo universal de aprendizaje es la enseñanza explícita. Aprendemos muy bien cuando nos lo explican. Ya está, así de claro. Y cuando nos guían y nos ayudan a que lo hagamos y nos modelan y hacen ese recorrido que yo te acabo de decir. Y eso universal. Da igual que tengas una NEAE, da igual que no la tengas. Somos todos seres humanos y aunque haya esa diversidad, a todos nos viene bien que nos expliquen algo de una manera clara, explícita, intencional. Y si ya es sistemática y estructurada, pues ya tenemos a los niños, vamos, comprendiendo maravillosamente, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental, que no tengan que descubrir lo que ya podemos darle desde el momento cero, porque lo sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? Y además ahí está el maestro, ahí está la maestra, el docente, que ese modelamiento para que incluso los errores sepa cómo resolverlos, ¿no? Si es que somos unos privilegiados de poder ofrecer esa información, ¿no? Pues no hagamos que los niños tengan que darse calamonazos contra la pared para poder llegar a un objetivo de aprendizaje. Te escucho y dos cosas súper rápidas, porque sabes que en este canal, y tú sabes que yo soy un apasionado del baloncesto, tuvimos aquí un entrenador, J. Cuspinera, que él mismo también decía lo siguiente, fíjate, porque todo esto está relacionado al final, gracias. Decía, esta manía de inventar la rueda cuando ya está inventada. Se ha habido gente, personas que han estado ensayo-error, pico-pala, horas de dedicación. Hombre, si ya nos dejan esa información tan valiosa, vamos a aplicarla de manera adecuada. Vamos a perder todo ese trabajo que han hecho, vamos a tirarlo a la basura para empezar desde cero. La sociedad no avanzaría. Estaríamos siempre en el punto cero. Y además invito a la gente que nos pueda estar escuchando, de verdad, ¿quién no ha experimentado esta sensación un poco de, vamos a llamarla exageradamente, de epifanía? Cuando una maestra o un maestro te explica algo de tal manera, tan claro, tan diáfano, que haces, ¡oh! ¡Hola! ¡Ya me he enterado! O sea, es como un subidón tremendo. Yo creo que en menor o mayor medida nos ha pasado todo en algún momento dado de nuestra trayectoria escolar. Claro, incluso muchas veces es el propio compañero el que lo explicita, el propio compañero el que hace esa enseñanza explícita, porque entre iguales hay una mayor comprensión, ¿no? A mí me pasa, yo estoy explicando algo en clase y veo que una compañera le dice a la otra, como diciendo, ¿qué es lo que ha dicho que no me entera? Y la otra le hace, y la otra dice, ¡ah! Digo, bueno, pues le ha hecho ese aprendizaje explícito, le ha hecho ese aprendizaje. Entonces, muchas veces, por eso el aprendizaje cooperativo y en tema de comprensión lectora es tan importante y es tan efectivo, que se creen grupos heterogéneos, porque ellos mismos se dan estrategias. Eso es una maravilla. Yo hace poco estuve en un cole y hicimos una actividad de comprensión lectora con grupos heterogéneos y eso es una verdadera bestialidad. Cómo entre ellos se van dando estrategias, se van diciendo en lo que se tienen que fijar, cosas que tú ni siquiera hubieras caído para darles como pistas para hacer algo relacionado o con la inferencia, con los textos expositivos o lo que sea. Y entonces, ¿pero en qué se basa también eso? En aprendizaje explícito, en enseñanza explícita, que a lo mejor tú no lo sabes dar porque realmente ya estás en otro nivel de pensamiento, pero entre ellos se complementan perfectamente. Por eso la evidencia también nos dice que es tan efectivo los grupos heterogéneos, porque fomenta, potencia la enseñanza explícita con el grupo de iguales. Fíjate, a colación de esto que señala, yo estoy terminando ahora estoy replicando un estudio sobre la implementación del aprendizaje cooperativo, en este caso en el área de educación física. Ya te contaré más adelante, pero está claro que hay evidencia sólida y de hecho es uno de los modelos pedagógicos o metodologías que ya están consolidados. No es que estén en fase emergente o que estén por consolidarse, sino que hay investigación sólida y robusta sobre los beneficios, no solo a nivel, yo te hablo de educación física, a lo mejor no motriz, cognitivo, afectivo, social, que se da
en el entorno educativo. Así que aquí ya Totalmente. estamos dejando una serie aquí de pistas. Sí. Es verdad que no es sencillo porque la gente confunde a veces el aprendizaje cooperativo con las técnicas, digo más o menos, porque es verdad que no es sencillo aplicar un aprendizaje cooperativo puro desde el minuto uno. Y la gente se cree muchas veces, todo está relacionado con las expectativas, gracias. Que ya te lees un paper, ya te crees que va a llegar allí y a golpe de magia borrar va a conseguir que no. Y ya sabemos que también depende del contexto, que habrá grupos que son más propicios, otros que necesitarán un poquito más de tiempo y articulando y un poco diseñando determinadas tareas, pero que si eres paciente y sigues esas indicaciones, me apuesto, vamos, todo lo que haya a que eso lo consigues más tarde o más temprano. Entonces, claro, lo que señala es absolutamente fundamental. Sí, en realidad es que lo puedes aplicar en cualquier ámbito y en educación física tiene una aplicabilidad directa. Es decir, que cualquier cosa, imagínate simplemente hacer una plancha. Si a ti nadie te dice, te corrige, que a lo mejor tienes que bajar un poco, pues tú dices, pues yo la hago, ya está, la hago. Hasta que viene una persona y te dice un poquito más para abajo, para que estés más... Ya está. Ya tu cuerpo ha aprendido como la posición que debe ser correcta, pero necesitas que alguien te lo diga. Yo no, a lo mejor alguno, pues como tú a lo mejor la primera vez que la hizo, tú la hiciste perfectamente a la primera, o una sentadilla, pero necesitas que si alguien de manera explícita te dice la sentadilla de esta manera, tal, esto, recto, tienes que mantener los brazos de esta manera, ya está. Es un cambio cualitativo que a ti, por muchas veces que hubieras hecho una sentadilla, si nadie te corrige de estas cosas, jamás en la vida la hubiera hecho bien, a no ser que te nazca. Pero si eres una persona media... hasta que no te corrigen, tú no las haces correctamente. Sí, es raro. Eso es aprendizaje explícito, enseñanza explícita. Absolutamente. De hecho, ahora en el congreso que tuvimos, que te he comentado aquí de la Universidad de Adige, y pues nos dieron una ponencia súper interesante. Además, esto yo ya lo trabajé, no me enrollas demasiado porque tú eres aquí la protagonista, pero permíteme súper rápido. Y era el hecho de caer. De hecho, según la OMS también, muchas de las lesiones de los niños y niñas proceden de porque no saben caer. En el juego, de actividades físicas, un deporte alternativo, cualquier tipo de tarea. Pero es que incluso si nos vamos a las personas mayores, las caídas que pueden ser incluso ya causas de mortalidad. O sea, claro. No hablamos de algo muy serio. Entonces, el hecho de enseñar a saber cómo caer. A ver, yo que me cría mucho en la calle, si a lo mejor puedes de tanto caer, te dices, ya me duele tanto el cuello que voy a poner, ya te obliga a utilizar otra posición. Pero claro, si tenemos a alguien que te dice, Antonio Iván, gracias, venid para acá. Claro. Os voy a enseñar cómo tenéis que caer en base, si es delante, si es de lateral, si es de espalda. Totalmente. ¿A qué estás pegándose tantos tortazos para averiguar cuál es la mejor manera de caer? Ostras, claro. Dime cómo es y me ahorra partirme 4 huesos. Absolutamente, por eso es que es aplicable a cualquier ámbito. Totalmente. No tiene por qué ser exactamente de lectura, fíjate, nos hemos ido al otro extremo y es que también es necesario y efectivo. Pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Y ya la última preguntilla. Gracias para cerrar estas magníficas charlas. Bueno, un poco todo relacionado por lo que hemos estado abordando, investigación, lo que ocurre realmente en el aula y esa necesidad de construir puentes, pero puentes sólidos, rígidos, todos esos pilares al inicio, me acuerdo perfectamente, ¿no? Como base inicial, no construir un puente con pilares de palillo, no endebles que se derrumben con facilidad. Y esto te lo comento porque sabemos, y creo que también hay algunas, en ocasiones no todo el mundo, pero sí algunas concepciones erróneas de que se creen que a lo mejor la evidencia, hay cosas que sí, ¿no? Pero que es como que el santo grial, ¿no? Como esto es, sí o sí, tal, y no, y tú no lo explicarás ahora, pero también como lo entiendo yo, la evidencia, la investigación nos da ciertas herramientas, ciertas pistas o mayores probabilidades, y te hablo de baloncesto también, mayor probabilidad de que puedas encestar una canasta. ¿Qué podemos hacer tanto desde el lado de la investigación, como es tu caso, como tanto maestros, maestras que están a pie de aula, para ir de manera progresiva, también construyendo esos puentes sanos, necesarios y también eliminando muchas veces, no la crítica, porque la crítica sé que siempre es necesaria, pero a veces yo creo que hay esas luchas como de ego, de poder, que yo creo que ensucian algo tan necesario e importante como lo es
la investigación y, por supuesto, todo lo que hacen el profesorado a pie de aula. Sí, pues sí, la verdad es que muchas veces malas interpretaciones de determinar, como hablábamos antes, ¿no? De lo que era la clase magistral, una mala interpretación te lleva a que quieras ya eliminarla, ¿no? Y todo tiene, las cosas no son blancas ni negras, y menos en educación. A lo mejor en otras ciencias puras, no te digo, pero en educación nos movemos siempre en los grises y nos movemos en lo que nos aporta y no hay una máxima que ya solucione todos los problemas, ¿no? La orientación, esta evidencia, la evidencia científica en general, tiene que servirnos en la toma de decisiones docentes. Es decir, un docente tiene que hacer una toma de decisiones respecto a, por ejemplo, la enseñanza de la lectura o cualquier otra cosa. ¿Mando o no mando deberes? ¿Cómo enseño esta determinada temática? Cualquier cosa. La toma de decisiones docentes es difícil porque hay muchas variables que están influyendo, ¿no? Entonces, la evidencia lo que nos aporta es algo más que se une a la experiencia docente, al contexto. Y todo eso unido crea una toma de decisiones pues lo más adecuada posible, sin que sea algo que se impone. Como este estudio científico ha mostrado, esto ya, eso es lo que hay que hacer. Eso es un ingrediente más para tu toma de decisiones, para que tú realmente sepas qué es efectivo, qué no es efectivo. Y ahora, tú tienes un contexto que está en un cole de compensatoria o de difícil desempeño, pues ahí habrá que hacer más adaptaciones porque esa investigación nos viene de un colegio más estándar, de medio o alto, por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto, tendrás que hacer adaptaciones, pero hay determinados aspectos que realmente ya podemos incluir en nuestra toma de decisiones, sin que sean una imposición, sino como que sea un ingrediente más que nosotros vamos a tomar en cuenta para tomar la mejor de las decisiones. Simplemente eso, esta educación basada en evidencia o orientada desde la evidencia, como queramos denominarla, lo verdaderamente importante es que entendamos el concepto y que es ayudarnos en esa toma de decisiones uniendo experiencia docente, uniendo contexto y uniendo lo que nos dice la evidencia, ¿no? Lo que nos aporta los resultados de investigación. Y es verdad que en muchas ocasiones no llega, todo lo que hacemos en las universidades pues se queda en las universidades. Y ahí los investigadores tenemos una responsabilidad tremenda para hacer esos puentes de los que tú hablabas, para ir construyendo poquito a poco esos puentes. Ahora mismo yo creo que estamos construyendo un peldañito, una cosita pequeña, pero es que el puente no se hace de una sola vez, sino se hace con peldañitos para que cada vez pues pueda haber esa comunicación y que lo que investigamos llegue a la aula, llegue realmente a la aula. Y por eso, pues desarrollamos, por lo que comentaba al principio, pues ese ciclo de conferencias que intentamos pues traer a lo mejorcito de los distintos ámbitos, tanto del ámbito docente no universitario, como del ámbito docente universitario. Es decir, que se creen esos puntos de encuentro, donde también haya una conexión entre las necesidades del aula y lo que estamos investigando, ¿no? Eso es lo que me decían a mí los docentes. Y para comprensión lectora no hacéis nada, ¿no? Entonces, es fundamental que bebamos los unos de los otros, que estemos conectados y que esos puentes realmente se construyan. ¿Que es muy difícil? Pues sí. No se va a hacer de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Pero necesitamos entre todos poner nuestro granito de arena, poner nuestro ladrillito. Entonces uno pone un ladrillito, otro pone otro ladrillito, para que cada vez ese puente sea más seguro, más fuerte. Pero es un reto. Tenemos que ser conscientes de que es un reto y que, porque además el lenguaje académico es diferente al lenguaje más aplicado y entonces tenemos que buscar la forma.
pero ya hay una corriente muy importante de personas que están poniendo esos ladrillitos para construir ese puente y que realmente podamos conseguir que lo que se hace en las universidades, que lo que hacemos los investigadores, pues llegue donde tiene que llegar, que es al aula, y que tenga un impacto social. Si no, en realidad no estaremos haciendo mucho, si no llega a la realidad educativa. No nos sentiremos absolutamente satisfechos. Por lo menos te hablo de mi caso particular. No me sentiré absolutamente satisfecha hasta no saber que realmente lo que investigamos tiene un impacto en el aula y puede ser beneficioso en el aula, ¿no? Cuando llega una maestra y te dice, desde que utilizo actividades de conciencia fonológica con mis niños, he visto cómo se ha facilitado absolutamente el aprendizaje de la lectura. Lo captan, es que vuela, que realmente en unos pocos meses después de haber estimulado bien las habilidades fonológicas, han aprendido a leer y eso es lo que realmente te llena de satisfacción, decir, esto es, ¿no? Esto es realmente el impacto social que yo espero. Así que cada uno con nuestros ladrillitos intentaremos construir ese puente sólido donde la evidencia no se vea como una imposición, sino como un ingrediente más que se tiene que adaptar a las distintas situaciones educativas, ¿no? Que son diversas, bueno, pues... Y vamos, de todo tipo. De todo tipo, absolutamente. Pues fíjate que me gustaría cerrar esta charla, este programa, gracias, un poco recogiendo tus palabras iniciales sobre las competencias de un buen profesional, que se puede aplicar creo que a cualquier ámbito laboral y es en cierto modo esa también pasión y entusiasmo y por otro lado humildad. Si realmente hay humildad, tus como digo, orejeras van a estar abiertas a escuchar realmente en ocasiones a posiciones que a lo mejor en un momento dado te generen cierta disonancia. El hecho también de abrir esa mirada, en cierto modo, salvo que sean cuestiones muy... Pero fíjate que yo incluso, esto es algo muy personal, incluso cuando yo a lo mejor veo algo, sobre todo por las redes, ¿no? Que digo, ostras, caramba, ¿no? ¿Esto de dónde la has sacado, no? Intento siempre entrar desde el máximo respeto. Hola, buenas tardes. Oye, mira, pues según has contemplado, oye, porque según tal. Y el hecho de generar reflexión, yo siempre digo que yo no quiero tener razón. Yo sé que una de las cuestiones que más placer le da a nuestro cerebro es tener razón. Yo prefiero buscar otros placeres, como es la comida, el deporte, entre otros, ¿vale? Pero de verdad que tener razón me da mucha calma, te lo digo sinceramente, porque yo lo que quiero es aprender. Y si hay alguien que me demuestra que hay algo mejor o que yo tengo una concepción errónea sobre determinada cuestión, te voy a decir gracias. No voy a seguir empecinado por defender aquí lo mío, porque a mí personalmente no me lleva a ningún sitio. Entonces creo, como te decía, esa humildad es súper importante y creo que también parte de una responsabilidad individual que en la medida de lo posible, pues cada uno debemos ir aportando. Y en tu caso personal, creo que es más que evidente, diáfano y claro que aparte de atesorar esa humildad, tu compromiso e implicación por todo lo que llevas a cabo, no solo a través de tu labor como docente, sino también como investigadora y creando esas conferencias tan magníficas que lleva a cabo en nuestra universidad, pues como te decía, son granitos, ¿no? O esas pequeñas que estás dejando. Entonces yo, de verdad, y sabes que te tengo mucho aprecio, es de reconocerte aquí que ojalá haya más gracias, ¿sabes? En el planeta, porque creo que las cosas irían un poquito mejor. Ay, muchas gracias, Antonio Iván, de verdad. Qué palabras tan bonitas. Muchísimas gracias. Yo lo hago todo desde el cariño y también siempre diciendo, y la primera que se equivocó fui yo. Es decir, yo algunas de las técnicas que ahora en los cursos de profesorado digo, esto no es adecuado, se ha mostrado qué tal, y le añado. Y que yo lo hice cuando yo empezaba, era algo que yo practicaba diariamente hasta que me enteré que eso no era efectivo. Pues se cambia, no tenemos que ser ya esto para toda la... No, es decir, que en cuanto viene algo que es mejor, que es diferente, pues hacerlo y ya está, ¿no? Que todo, desde el desconocimiento podemos hacer cosas que realmente pues no son adecuadas, las cambiamos y ya está, y sin problema ninguno. Así que
Yo, vamos, la primera que se equivoca, la primera que como tú me gusta aprender y siempre me implico en demasiadas historias, a veces ya a muchas más de las que uno puede, pero nada, te agradezco muchísimo tus palabras, de verdad. Yo te la digo, ya me conoces, yo te la digo de corazón y además yo admiro mucho y valoro a personas de tu perfil porque es cierto que aportáis muchísimo y sobre todo por el hecho de querer mejorar, no quedarte anclado en esto y sobre todo tener esa capacidad de decir, oye, que yo me... Mira, yo por ejemplo una anécdota súper rápida cuando me encontré a mis niñas que entrené hace 10 años y tal, y se quedan como tal, digo, pido perdón, se quedan así. ¿Por qué? Sí. Porque cuando empecé, pues cometí muchos errores, como esto, lo otro, pero no lo haces intencionadamente, sino que al final tú lo que hacemos es reproducir muchas veces lo que nos enseñaron en otro momento dado, porque eso también depende mucho de qué maestro te haya tocado, qué entrenador hayas tenido. Pero luego al menos tener esa capacidad de decir, de pararte a reflexionar, autoevaluarte y sobre todo si tú estás, yo siempre digo lo mismo, o sea, si tú estás en una clase o un equipo de baloncesto, da igual, donde sea, y estás aplicando algo y ves que por mucho no arranca, ves que no conecta, ves que los niños y las niñas no aprenden, ostras, yo diría, Houston, tenemos un problema, algo no tengo que estar haciendo bien, no va a ser esto culpa de loco de tu alumnado, entonces por lo menos que eso nos lleve a indagar. Y en mi caso personal ha sido lo que siempre un poco me ha atesorado y esas ganas de querer aprender de por qué me equivoco, cómo puedo mejorar esto. Y esto es un proceso, como tú sabes, sempiterno, que esto no acaba nunca. Totalmente. Y por eso creo que es tan fascinante y maravilloso. Así es, así es. Por eso estamos tan enganchados. Porque sabemos que no tiene fin y que cada vez nos aporta más. Así que ahí seguimos. Y me va a decir a mí, ya estudio con esto, claro, yo para mí esto ha sido un accidente, siempre lo digo, ¿no? El hecho de estudiar a esta altura, sacarme el grado de educación primaria, pero luego a mitad de año descubrí este mundo de la investigación. Claro, yo soy hipercurioso por naturaleza. Entonces, claro, ostras, yo quiero conocer, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo puedo hacerlo? Entonces, claro, pues ahora estoy aquí que esto va más. Yo pensaba que esto iba a ir... Tú me has disparado ya, tú me has disparadísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! Gracias, no te robo un minuto más. Ha sido un verdadero placer, de verdad, tenerte aquí. El placer ha sido mío, de verdad. Aquí en el programa y sobre todo siempre lo que digo, que espero que estas charlas, estas conversaciones sirvan sobre todo para reflexionar y siempre invito a la gente, cualquier duda, yo siempre lo señalo, podéis escribirla en los comentarios y dejaré también algunos artículos relacionados con lo que gracias en el programa de hoy a estar compartiendo con nosotros y nada más, como siempre digo, nos vemos, si así lo desean, en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Cuídense mucho. Gracias, abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta invitación y por la iniciativa en general. De verdad, muchas gracias por todo. Un placer.